Ese día volví antes del trabajo porque me sentía fatal y encontré a mis padres metiendo mis cosas en cajas dentro de mi propia casa. Querían sacarme para instalar ahí a mi hermano y a su esposa embarazada. Tú sola no necesitas tanto espacio, dijeron, como si de verdad estuvieran siendo razonables. Yo sonreí, saqué el teléfono y marqué al 911. Me llamo Camila Ramírez, tengo 35 años y soy directora general adjunta en una empresa de nutrición deportiva. La gente siempre me pregunta, ¿por qué no me he casado? Como si hubiera algo raro en eso. La verdad es mucho más simple. No quiero una relación seria en este momento. Mi vida está bien como está. Tengo un buen trabajo, mi casa, mi rutina y una paz que me costó años construir. Mi hermano menor, Diego, tiene 28 años. El año pasado se casó con su novia, Andrea. Llevaban mucho tiempo juntos, así que nadie se sorprendió cuando por fin se casaron. Yo, de hecho, me alegré mucho por ellos. Tanto, que les regalé casi 300,000 pesos mexicanos para la boda. No era una cantidad menor, ni siquiera con el sueldo que tengo. Pero Diego es mi hermano y quise ayudarlos a empezar bien su vida de casados. La boda estuvo bonita. Andrea se veía muy bien con su vestido, y Diego no dejaba de sonreír. La ceremonia fue en la parroquia a la que mi familia ha ido desde siempre, en Clavería, y la recepción fue en un salón de la del Valle. Todo iba bien, hasta que salió el mismo tema de siempre. Camila, ¿y tú para cuándo? Me soltó mi tía Laura en plena comida, con una sonrisa que no tenía nada de inocente. Ya eres la única soltera de la familia, agregó mi tía Marta, como si me estuviera diciendo algo que yo no supiera. Mi mamá tampoco se quedó atrás. Ya me imagino lo bonito que se oirían unos niños corriendo en esa casa tan grande que tienes. Yo sonreí y asentí, como siempre. Por dentro, solo le pedía paciencia a la vida para no perder la calma. Mi familia se comporta como si estar soltera fuera una falla, como si todo lo que he construido no valiera y no tengo marido ni hijos. Después de la boda, Diego y Andrea se fueron a vivir a un departamento tipo estudio que es de mis padres, en Nueva Santa María. Es pequeño, sí, pero está bien, y además no pagan renta. Mis papás prácticamente se los prestaron. Mi mamá me pidió que los ayudara con los servicios, y desde entonces yo cubría la luz y el gas todos los meses. No me molestaba ayudar. Siempre he sido así con mi familia. Pero, a veces, sí me preguntaba si de verdad lo agradecían. Los primeros meses después de la boda estuvieron tranquilos. Andrea me parecía agradable. En las comidas familiares de los domingos, en casa de mis padres, en Clavería, siempre se mostraba amable conmigo. Me daba las gracias por ayudar con los pagos y me preguntaba cómo iba todo en la empresa. Yo pensaba que nos llevábamos bastante bien. He trabajado duro para llegar a donde estoy. Empecé a trabajar a los 16 años. Estudié la carrera, seguí preparándome, y me fui abriendo paso dentro de la misma empresa durante 13 años. Hace 3 años me nombraron directora general adjunta. Gano bien, muy bien, pero no porque me haya caído del cielo. Me he partido el alma por cada escalón que subí. Hace 2 años me compré mi casa en Campestre Churubusco, en Coyoacán. Tiene 4 recámaras, una cocina amplia, buena luz y un patio trasero que fue lo primero que me enamoró cuando la vi. Me tomó meses encontrarla. Vi muchísimas propiedades antes de decidirme. Quería algo cerca de la oficina, en una zona tranquila, algo que de verdad sintiera mío. Cuando firmé las escrituras, sentí que por fin había llegado a un lugar que me había ganado sola. Saqué una hipoteca fuerte, di un enganche con mis ahorros y durante años me ajusté en todo para poder pagarla. Esa casa la compré con mi dinero. Nadie me la regaló, nadie me la heredó. Cada metro me costó años de trabajo. Cuando me mudé, les di a mis padres una copia de la llave por cualquier emergencia. Me ayudaron con unos muebles y, en ese momento, me pareció lo más normal del mundo. Son mis padres, pensé. Confiaba en ellos por completo. Las comidas familiares de los domingos existían desde que Diego y yo éramos niños. Nos sentábamos alrededor de la misma mesa de siempre, en la casa donde crecimos, y mi mamá preparaba lomo al horno o pollo en salsa con arroz rojo. En teoría, era un espacio para convivir, ponernos al día, sentir que seguíamos siendo una familia unida.
Durante años funcionó. O, al menos, eso creí. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Andrea comenzó a soltar comentarios cada vez más incómodos durante esas comidas. Nunca decía las cosas de frente. Lo hacía con cuidado, como quien no quiere la cosa. Comentaba que el estudio ya les quedaba apretado. Hablaba de lo cómodo que debía ser tener tanto espacio para una sola persona. Nunca decía mi nombre, pero todos sabíamos de quién hablaba. Sí está difícil, dijo un domingo, mientras cortaba su pollo. Hay gente sola viviendo en casas enormes y parejas casadas acomodándose donde apenas cabe la cama. Mis papás asentían como si estuviera diciendo algo perfectamente razonable. Yo fingía no entender, pero claro que entendía. Andrea estaba preparando el terreno para algo, y a mí no me gustaba nada hacia dónde iba. La verdad es que ese estudio no estaba mal. Era pequeño, sí, pero era gratis. No pagaban renta y, encima, yo les ayudaba con los servicios. Muchísimas parejas de su edad habrían querido una oportunidad así. Pero Andrea hablaba como si lo estuvieran viviendo en condiciones terribles. Al principio traté de no engancharme. Las dinámicas familiares son complicadas y no quería armar un problema por unos comentarios. Pero las indirectas siguieron y se fueron volviendo menos sutiles. Andrea suspiraba cuando hablaba de su departamento. Decía cosas como que en mi casa hasta sobraba espacio. Diego empezó a sumarse también. Algún día queremos tener hijos. Soltó una tarde mirándome fijo. Y los niños necesitan espacio. Lo dijo como si yo tuviera que ofrecer algo. Como si mi casa fuera una pieza pendiente en su plan de vida. Lo peor era ver cómo reaccionaban mis padres. Les daban la razón en todo. Parecía que yo era egoísta solo por vivir en mi propia casa. Como si se les olvidara que yo llevaba años ayudando económicamente a todos. Yo pagaba los servicios de Diego y Andrea. Yo había dado una cantidad fuerte para la boda. Yo también les había prestado dinero a mis padres cuando se les complicaba algún gasto. Y aún así, de alguna manera, la egoísta era yo por no ceder la casa que me costó 13 años poder comprar. No tenía sentido. Pero a nadie le importaba que no tuviera sentido. 3 meses después de que empezaron esos comentarios, llegué a la comida del domingo y sentí algo raro desde que entré. Todos se veían extraños. Mis padres se cruzaban miradas con Diego y Andrea, como si compartieran un secreto. Andrea no podía dejar de sonreír. No era su sonrisa amable de siempre. Era una sonrisa enorme, contenida, como la de alguien que está esperando el momento exacto para dar una noticia. Diego, además, no dejaba de tocarle el vientre con una ternura demasiado evidente. No soy tonta. En cuanto los vi, lo supe. Andrea estaba embarazada, y esa tarde lo iban a anunciar. La verdad es que me dio gusto. Diego siempre ha sido bueno con los niños, y Andrea, con todo y sus indirectas, me parecía capaz de ser una buena mamá. Un bebé se sentía como una noticia feliz para la familia. Incluso pensé, por un segundo, que a lo mejor eso haría que dejaran de estarme molestando con el tema de mi soltería. Nos sentamos a la mesa como cada domingo. Mi mamá había hecho lomo al horno, y el olor llenaba toda la casa. Pero antes de que empezáramos a servirnos, Diego se aclaró la garganta y pidió atención. Andrea y yo les queremos contar algo, dijo, tomándola de la mano. Vamos a ser papás. Mis padres reaccionaron como si no supieran nada, aunque era obvio que ya estaban enterados. Mi mamá se puso a llorar de emoción, se levantó a abrazar a Andrea, y mi papá le estrechó la mano a Diego con una sonrisa de orgullo que yo hacía mucho no veía. «Felicidades», dije, y lo decía de corazón. «Qué buena noticia». Pero mi mamá arruinó el momento en cuanto abrió la boca. «Bueno, al menos uno de mis hijos sí me va a dar nietos», dijo, mirándome directo. Ya pensaba que me iba a quedar con las ganas. Me mordí la lengua. Ese era el momento de Diego y Andrea. No valía la pena convertirlo en una discusión sobre mi vida. Entonces Andrea se volvió hacia mí con esa voz dulce que usaba cuando quería disfrazar algo feo. «De hecho, Camila, he estado hablando con Diego y con tus papás de algo importante. Tiene que ver con dónde vivimos». Dejé de comer. «¿Cómo que con dónde viven?» Diego y mis padres empezaron a asentir, como si lo que venía fuera perfectamente lógico. Andrea siguió. «La verdad,
No se nos hace justo cómo están las cosas. Yo la miré, sin moverme. Tú vives sola en una casa enorme, con recámaras vacías, dijo. Y nosotros estamos en un estudio chiquito. Ahora viene el bebé y va a necesitar su propio espacio. Ajá, respondí despacio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi mamá intervino enseguida. Camila, ya te toca comportarte como hermana de verdad. Demostrar que sí quieres a tu hermano y a tu futuro sobrino. Sentí un vacío en el estómago. Ya sabía por dónde iba todo, pero necesitaba oírlo. ¿Y cómo se supone que demuestro eso? Tienes que dejarles tu casa a Diego y a Andrea, dijo mi mamá con total naturalidad. Ellos la necesitan más que tú. Me quedé viéndola. De verdad pensé que había escuchado mal. ¿Hablas en serio? Claro que hablamos en serio, dijo mi papá. Tú te pasarías al estudio donde viven ellos ahora. Hasta podríamos hacerlo formal. Tú le cedes tu casa a Diego, y nosotros te dejamos el estudio. Volteé a ver a todos. No estaban bromeando. No era una ocurrencia. Habían hablado de esto entre ellos, y habían llegado a la conclusión de que yo tenía que entregarles mi casa. No, dije, poniéndome de pie. Ni hablar. Camila, soltó mi mamá, ya molesta. No seas egoísta. ¿Egoísta? No podía creer lo que estaba escuchando. Esa casa me costó 13 años de trabajo, ahorro tras ahorro. La compré yo, la pagué yo, me la gané yo. Eres una solterona que ni se va a casar ni va a tener hijos, dijo mi papá, con una frialdad que me atravesó. ¿Para qué quieres una casa así? La palabra me cayó como una bofetada. Mi propio padre llamándome así, como si mi vida no valiera por no parecerse a la que él quería. Diego también se metió. Estás siendo muy ambiciosa, Camila. A la familia se le responde. Me reí, pero fue una risa seca, amarga. ¿Ambiciosa? Les di casi 300,000 pesos mexicanos para su boda. Les pago servicios todos los meses. ¿En qué parte exactamente soy ambiciosa? Eso es distinto, dijo Diego. No, no es distinto, respondí de inmediato. Estoy cansada de que me quieran poner como la mala. Estoy cansada de que todo el tiempo me exijan más. Estoy cansada de que parezca que tú siempre importas más que yo. Eso no es cierto, dijo mi mamá, pero ni ella sonó convencida. ¿No? Entonces ahí les va una solución, dije. Vendan el estudio, denlo como enganche y cómprenles algo a Diego y a Andrea. Mis padres se quedaron callados un segundo. No podemos andar pagando otra hipoteca, dijo mi papá. Entonces, vivan dentro de lo que pueden pagar, respondí agarrando mi bolsa. Pero no sueñen con quitarme mi casa solo porque no quieren poner su propio dinero. Me dirigí a la puerta y detrás de mí empezaron los gritos. «¡Estás siendo ridícula!», gritó mi mamá. «Egoísta», soltó mi papá. «¿De veras te estás pasando?», me gritó Diego. Me volteé una última vez. Se acabó esta conversación. No les voy a dar mi casa, y eso no va a cambiar. Me fui de ahí temblando de coraje. Cuando llegué a mi casa, entré y me quedé quieta unos segundos, viendo todo. El sillón que me tomó meses comprar, la mesa de la cocina donde desayuno todos los días, mi recámara, con esa luz de la mañana que me hizo enamorarme de la casa desde la primera visita. Ese era mi hogar. Me había ganado cada rincón, y no se lo iba a entregar a gente que pensaba que yo no lo merecía. Podían llamarme egoísta, fría, o lo que quisieran. Podían seguir con el discurso de que primero está la familia. Pero esa casa era mía, y no pensaba ceder. Me hice un té y me senté en la sala, mirando hacia el patio. Por primera vez en meses sentí paz. Había dicho que no. Había puesto un límite claro, y el mundo no se había acabado. A la mañana siguiente mi teléfono empezó a sonar desde las 7. Era mi mamá. No contesté. Luego llamó mi papá. Después Diego. Después Andrea. Los ignoré a todos, y me arreglé para irme a la oficina como si nada. Para la hora de... Camila, tenemos que hablar. Estás siendo muy injusta. Mi mamá. Tu hermano necesita tu apoyo. Primero está la familia. Mi papá. Andrea lloró toda la noche por lo que dijiste.
Estás lastimando a una mujer embarazada, Diego. Yo te quería como hermana. Ya vi que me equivoqué. Andrea. Borré todo sin responder. Querían hacerme sentir culpable y ya no estaba dispuesta a entrar en ese juego. Las llamadas siguieron 3 días más. Cada vez que sonaba el teléfono, era uno de ellos tratando de cansarme. También dejaron audios, cada uno, más dramático que el anterior. Camila, habla tu madre. Estás destruyendo a esta familia con tu egoísmo. Soy tu padre. Me decepcionaste. Para esto no te criamos. Soy Diego. La salud de Andrea se está viendo afectada por el estrés que le estás causando. Si algo le pasa al bebé, va a ser por tu culpa. Ese último sí me hizo enfurecer. Ahora querían cargarme también cualquier complicación del embarazo. Como si negarme a entregar mi casa pudiera poner en riesgo a un bebé. Era absurdo, manipulador y muy bajo. Le enseñé los mensajes a mi compañera Daniela en la oficina. Llevamos 8 años trabajando juntas, y conoce bastante bien mi situación familiar. ¿Hablan en serio?, me preguntó, leyendo el mensaje de Diego. Al parecer sí, le dije. Según ellos, estoy destruyendo un embarazo por no regalar mi casa. Eso está fuera de toda lógica. Lo sé, pero necesitaba oírlo de alguien más. Daniela me devolvió el teléfono y me miró fijo. No cedas. Ni se te ocurra. Esa casa te costó demasiado. No tienen ningún derecho sobre ella. Conforme pasaban los días, los mensajes se ponían más raros. Mi mamá me mandó un versículo bíblico sobre amar al prójimo. Mi papá me envió la historia de una mujer que ayudó a su hermana vendiéndole una propiedad a precio bajo. ¿Podrías poner el ejemplo?, escribió debajo. Todavía estás a tiempo. Me reí sola cuando lo leí. Querían que yo pusiera el ejemplo renunciando a todo lo que había construido. Eso no era nobleza. Era dejarse pisotear. Andrea fue la peor. Me mandó una foto del ultrasonido con el texto. Tu sobrino va a necesitar un cuarto. Ojalá pienses en eso. Otro día me mandó una foto de su estudio, con la cama pegada a la pared y unas cajas apiladas, y escribió: ¿De verdad quieres que tu familia viva así? Me dieron ganas de responderle que vivían ahí gratis, pero no lo hice. Cualquier reacción mía solo les iba a dar más cuerda. Al final de la semana, las llamadas y los mensajes empezaron a bajar. Pensé que quizá, por fin, habían entendido que no iba a cambiar de opinión. Debí saber que no iba a ser tan simple. Ese viernes fui a trabajar normal, pero cerca del mediodía empecé a sentirme muy mal. Ya traía fiebre, me dolía la cabeza y sentía el cuerpo cortado. Le avisé a mi jefe que no me sentía bien y que me iba a ir temprano. Salí de la oficina poco después de las 2 de la tarde. Cuando entré a mi calle y vi mi casa, supe de inmediato que algo andaba mal. Había un camión de mudanza estacionado justo enfrente. También estaba el coche de mis padres. Sentí que el corazón se me fue al piso. Me bajé del coche, abrí la puerta con mi llave y entré. Lo que vi me dejó helada. Mis padres estaban dentro de mi casa, empacando mis cosas. Mi mamá estaba envolviendo mis platos en periódico. Mi papá sacaba libros del librero y los metía en cajas. Habían abierto cajones. Habían movido cosas de su lugar. Mi casa parecía estar detenida a la mitad de un despojo. ¿Qué está pasando aquí?, grité. Los dos se sobresaltaron. Literalmente parecían 2 personas sorprendidas robando, que era exactamente lo que estaban haciendo. «Ah, Camila», dijo mi mamá, intentando sonar tranquila. «Pensamos que estabas en la oficina». «Te hice una pregunta», dije, conteniéndome a duras penas. «¿Qué están haciendo en mi casa?» «Te estamos ayudando con la mudanza», respondió mi mamá, como si no hubiera nada raro en esa frase. «Diego y Andrea se van a venir a vivir aquí, y tú te vas al estudio». Yo la miré, incrédula. Yo ya les dije que no iba a hacer eso. Todos decidimos que no necesitas tanto espacio, respondió mi papá, sin dejar de tocar mis cosas. No es justo que tengas una casa así mientras ellos van a tener un bebé. No me importa lo que ustedes hayan decidido, dije, sintiendo que me temblaba la voz. Esta casa es mía. Pero siguieron empacando como si yo no estuviera ahí.
Mi mamá dobló uno de mis suéteres y lo metió en una caja. Mi papá envolvió un portarretratos y lo dejó junto a otras cosas. «Paren», dije. «Paren de empacar mis cosas ahora mismo». «Camila, no hagas esto más difícil de lo que ya es», me respondió mi mamá. Ahí fue cuando entendí que no iban a detenerse. No con palabras, no con lógica, no con nada. Subí a mi recámara, cerré la puerta y marqué al 911. «Necesito reportar que se metieron a mi casa sin permiso», dije en cuanto me contestaron. «Están sacando mis pertenencias y no se quieren ir». La operadora me hizo unas preguntas rápidas: si estaba en peligro inmediato, si conocía a las personas, si seguían dentro del domicilio. «Sí, siguen aquí. Son mis padres, pero no tienen permiso para estar en mi casa ni para mover mis cosas». «Ya se canalizó la unidad», me dijo. «No se exponga y espere apoyo». No tardaron mucho en llegar. Bajé a abrir y les expliqué todo a los 2 policías que entraron conmigo. Mis padres intentaron fingir que todo era un malentendido. «Oficial, es nuestra hija», dijo mi papá. «Solo la estamos ayudando con su cambio». «¿Su hija les pidió ayuda?», preguntó uno de los policías. Mi papá se quedó callado un segundo. «Bueno, no exactamente, pero somos su familia». El otro oficial se volvió hacia mí. «Señora, ¿usted les dio permiso de entrar o de llevarse sus cosas?». «No», dije con toda claridad. «Les dije varias veces que no me voy a mudar a ningún lado. No tenían autorización para entrar, ni para mover nada, ni para contratar una mudanza». Los policías intercambiaron una mirada y luego voltearon hacia mis padres. «Señora, van a tener que acompañarnos». «Esto es ridículo», gritó mi mamá. «Soy su madre». «Eso no les da derecho a meterse a su casa sin permiso», respondió el segundo oficial. Mi mamá empezó a gritar más fuerte y a discutir con ellos. Mi papá perdió el control y se fue encima de uno de los policías. No alcanzó a hacer mucho porque lo sujetaron de inmediato. Ahí mismo lo esposaron. A mi mamá también se la llevaron porque se negó a salir y siguió enfrentándose con los oficiales. Yo me quedé parada en la sala, viendo cómo se los llevaban. El personal de la mudanza miraba sin entender nada. «¿Y las cajas?», preguntó uno de ellos, nervioso. «Vuelvan a dejar todo donde estaba», respondí. «Y el cobro se lo hacen a quien los contrató». Cuando por fin se fueron todos y la puerta se cerró, me senté en la cocina y me quedé inmóvil. Mis propios padres se habían metido a mi casa para obligarme a irme. De verdad habían llegado al punto de pensar que podían decidir por mí. Entrar, empacar y cambiarme la vida porque sí. 2 horas después, me llamó mi mamá desde la agencia del Ministerio Público. «Camila, tienes que retirar esto», dijo con esa voz de autoridad que conmigo ya no funcionaba. «Somos tus padres. Solo queríamos ayudarte». «No», respondí. «Camila, no puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente en serio». Y le colgué. A la mañana siguiente, fui a ratificar mi denuncia. Ya no estaba dispuesta a ser el tapete de nadie. Si mis padres habían decidido cruzar esa línea, les tocaba hacerse responsables. Esa misma noche recuperaron su libertad tras pagar la fianza. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que no me llamaran de inmediato para seguir gritándome. En lugar de eso, a la mañana siguiente me llamó mi abuela Elena. Sonaba cansada, preocupada. «Camila, tus papás están muy mal. No pueden creer que de verdad los hayas mandado detener. Se metieron a mi casa, abuela. Estaban empacando mis cosas sin mi permiso». Lo sé», me dijo en voz baja. «Y yo les dije que no tenían ningún derecho sobre tu casa. Pero llamar a la policía por tus propios padres es algo muy fuerte». «¿Y qué querías que hiciera? ¿Pedirles por favor que dejaran de robarme?». Ella suspiró. «No lo sé. Esto ya se salió de control. Yo no lo saqué de control. Ellos lo hicieron». Hubo un silencio. «Tal vez tengas razón», admitió. «Pero no dejes que esto destruya a la familia». No pude evitar responderle. «¿Cuál familia, abuela? Porque una familia te cuida, no te usa. Una familia no planea quitarte tu casa». Después de esa llamada,
No supe nada de nadie durante 3 días. Y, la verdad, el silencio fue un alivio. Sin llamadas agresivas, sin mensajes para hacerme sentir culpable, sin exigencias, solo paz. Hasta que llegó una carta. Venía a mi nombre, escrita a mano por mi mamá, en su papelería elegante de siempre. La abrí en la cocina y empecé a leer. Camila, después de pensarlo mucho y de hablarlo con tu padre y con tu hermano, hemos decidido sacarte de nuestra vida. Ya no te consideramos nuestra hija. Tus actos egoístas nos dejaron claro que no te importa tu familia. Elegiste una casa por encima de tu propia sangre. No volveremos a buscarte y no queremos que tú nos busques. Firma. Tu ex madre. Leí la carta 2 veces y la dejé sobre la mesa. Esperé sentir tristeza, rabia, dolor, algo. Pero lo que sentí fue alivio. Ellos creían que esa carta me iba a destrozar. Seguramente imaginaron que yo iba a llorar, a pedir perdón, a rogarles que me aceptaran de vuelta. Pero lo único que sentí fue una libertad inmensa. Ya no iba a tener que soportar sus críticas constantes. Ya no iba a tener que justificar mi vida. Ya no iba a tener que escuchar que todo lo mío valía menos porque yo era mujer, soltera e independiente. Me serví un café y me senté en la sala a ver mi casa, la que me había costado 13 años poder comprar, la que casi pierdo por la ambición y el descaro de la gente que se suponía que más me quería. Las semanas siguientes fueron las más tranquilas que había tenido en años. Iba a trabajar, volvía a mi casa, descansaba, leía, veía películas, cenaba en paz. Ya no tenía que preocuparme por la comida del domingo. Ya no había drama familiar. Ya no había nadie diciendo que yo era egoísta por vivir la vida que elegí. Supe por mi abuela que Diego y Andrea seguían en el estudio. Un día, en una de nuestras llamadas me dijo: ahí siguen, ya se están acomodando. El bebé nace en unos meses y de alguna manera se están organizando. ¿Y mis papás?, pregunté. Están pensando en vender la casa y también el estudio, me dijo. Quieren comprar 2 lugares más pequeños, uno para ellos y otro para Diego y Andrea. Me quedé callada un momento. Eso pudieron haber hecho desde el principio. Sí, respondió mi abuela, muy seria. Yo creo que solo quisieron aprovecharse de ti. Pensaron que no ibas a oponerte. Pues, se equivocaron. Tiempo después me enteré de que, efectivamente, llevaban meses hablando de ese plan. Se habían convencido entre ellos de que yo no merecía esa casa porque estaba soltera y no tenía hijos. Creyeron que iba a ser demasiado buena para negarles algo así. Creyeron que me iba a dar miedo romper la armonía familiar. Se equivocaron en las 2 cosas. Lo más irónico es que, si se hubieran acercado a mí de otra manera, quizá los habría ayudado. Si mis padres me hubieran hablado con respeto y me hubieran dicho que querían apoyar a Diego y a Andrea para conseguir algo mejor, quizá habría considerado prestarles dinero o aportar algo. Siempre he sido generosa con mi familia. Pero ellos no querían pedir ayuda. Querían quitarme algo que sentían que yo no debía tener. Querían castigarme por salir adelante sola. 6 meses después, supe que sí hicieron lo que habían dicho. Vendieron las 2 propiedades y compraron 2 lugares más pequeños. Diego y Andrea se fueron a un departamento de 2 recámaras. Mis padres, a un condominio. Al parecer, todos quedaron conformes con eso. Yo también. Seguía viviendo en mi casa, la casa que tanto trabajo me costó comprar. Seguía con mi puesto, con mi independencia y, sobre todo, con una tranquilidad que antes no conocía, porque siempre estaba intentando complacer a personas que nunca iban a estar satisfechas conmigo. A veces extraño la idea de tener una familia. Extraño lo que se suponía que eran los domingos, las comidas largas, las fechas importantes, esa sensación de pertenecer a algo. Pero no extraño las críticas, no extraño la manipulación, no extraño sentir que nada de lo que hacía era suficiente, si no vivía como ellos querían. Mi vida ahora es silenciosa, sí, pero es mía. Yo tomo mis decisiones. Yo manejo mi dinero. Yo vivo en mi casa. Nadie me dice que soy egoísta por haber trabajado duro.
Nadie me exige que renuncie a lo que me gané para dárselo a quien simplemente lo quiere. Aprendí algo muy importante con todo esto. A veces, la gente que dice quererte es la misma que te frena. A veces, poner distancia con personas tóxicas es la única forma de salvarte. Mi familia pensó que me estaba dando una lección cuando me sacó de su vida. Creyeron que iba a regresar rogando perdón y ofreciéndoles mi casa para que me aceptaran otra vez. Lo que en realidad hicieron fue mostrarme algo que yo no había querido ver. Me enseñaron que soy más fuerte de lo que pensaba. Me enseñaron que no necesito su aprobación para estar bien. Me enseñaron que elegirme a mí misma no es egoísmo, es necesidad. Yo entendí que querer a mi familia no me obliga a renunciar a mis derechos, a mi tranquilidad ni a lo que construí con años de esfuerzo. A veces, una situación duele más porque viene de personas cercanas, y por eso una tarda en aceptar que, incluso dentro de la familia, tienen que existir límites claros. También aprendí algo que sirve mucho en la vida real. Mi casa, mis cosas, mi privacidad y mi dignidad no dejan de valer porque alguien sea mi padre, mi madre, mi hermano o mi pareja. El afecto no sustituye el consentimiento, y nadie debería entrar, disponer de mis pertenencias o presionarme para cederlas sin mi permiso. Si alguna vez algo así empieza a pasar, una acción concreta y útil es guardar mensajes, fotos, audios, documentos y cualquier prueba. Cambiar accesos o llaves, si hace falta, y dejar por escrito que no se ha dado autorización. Eso no es exagerar, es cuidarse. Y, si la situación sube de tono, hay amenazas, invasión del domicilio, intento de despojo o presión constante. Lo más prudente es pedir apoyo a una autoridad pública o buscar orientación legal de un profesional, con calma y a tiempo. Yo me quedo con una idea sencilla. Poner un límite no rompe el amor propio, lo protege.